esta noche. Podemos decirle, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, aumenta nuestras fuerzas, Señor, para hacer las cosas lo mejor que podemos para ti, Señor. Que la palabra de esta noche sea de bendición, sea de edificación, Señor. Que podamos ser fortalecidos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú puedas restaurar matrimonios en esta iglesia, Señor. Que tú puedas restaurar las fuerzas de aquellos que han decaído, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y sobre todo aumenta la fe de cada uno de los que estamos hoy aquí, y que tú puedas bendecirnos, restaurarnos en todos. Bendice las ofrendas, los diezmos que tu pueblo trae en obediencia, Señor, multiplícales conforme a lo que tu palabra nos enseña, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la palabra de esta noche. Amén y amén. Puede abrir su Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:2. Primera de Tesalonicenses 5:2. La Biblia de las Américas dice: vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolor de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, hermana, que está en esta noche aquí. El día miércoles y jueves tenemos discipulados. El día jueves tenemos evangelismo a las 10 de la mañana. Vamos a ir a entregar unos víveres a unas familias y a llevar evangelismo. Si usted se quiere unir, hermano, desde ya llámeme a mi número, al de mi esposa, y le decimos dónde vamos a hacer el evangelismo. Creo que es por el sector de Bacajá, hermanos. Sí, por ese sector es. Entonces, si usted quiere ir, no tiene transporte, háblenos y miramos cómo resolvemos eso, y para que podamos ir y bendecir a esas familias este jueves a las 10 de la mañana. Amén. Entonces, leíamos este verso, Primera de Tesalonicenses 5:2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Yo solo quiero recordarte lo que el mundo vive, lo que el mundo está sucediendo. Los gobiernos queriendo tener paz y seguridad, y la Biblia dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, va a venir destrucción repentina. Hoy miramos que este personaje, el yerno de Donald Trump, está alcanzando niveles sorprendentes de cómo está uniendo árabes y todo tipo de política sin él ser un político, porque no es político. Sin él tener un puesto político, y él está logrando todo eso. Él es judío, de descendencia judía, y él está logrando todo eso. Que cuando usted ha visto que un judío con un árabe se van a sentar con los de Rusia, con los de China, y todos tratando de firmar una paz que hasta cierto punto asusta por estos versos. Nosotros estamos en la etapa final y tenemos que entender que Jesucristo viene pronto. Amén. Y hoy es cuando tú y yo debemos de decirle al Señor: Señor, ayúdanos a entender tu palabra. El tema de esta noche, sigo hablando un poco de los desiertos, pero quiero hablar del desierto de Sin, porque este desierto tiene cosas muy buenas, y que mucho pueblo de Dios a veces no entiende por qué está en un desierto. Si yo le pregunto a usted, lo paso al frente y le digo: hermano, ¿tú entiendes por qué? ¿Para qué son los desiertos? Sí, es para procesarlos. ¿Procesar qué? Algo de mi vida, sí, está bien. Pero cuando tú miras por qué Israel cuando sale de Egipto entra al desierto y luego entra a Canaán, ¿por qué tanta vuelta para llegar a Canaán? Y esa es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué tanta vuelta para llegar a Canaán? Si Dios había prometido bendecirlos, sacándolos de ahí y dándoles su tierra prometida. Pero antes de sacarlos de ahí, yo ya estoy empezando el tema,
Antes de sacarlos de ahí, los introdujo al desierto. Y lo vuelvo a recordar porque todos estos días he estado recordando eso. Yo trato ahora de no salir tan rápido de un tema a fin de que tú y yo aprendamos. Yo creo que tú aprendiste mucho a tener altar. El altar es necesario. El altar nos va a edificar. La iglesia que se va tiene que tener altar. La novia que se va en el arrebatamiento tiene que tener altar. Entonces trato de tomarme el tiempo de enseñar una y otra vez para recordarte a ti y recordarme a mí mismo, porque también la palabra es para mí, no solo para ti, de que debemos de ser una iglesia que tiene altar y que lo tiene encendido. Amén. Pero volvamos al punto, ¿verdad? Entonces Israel sale de Egipto y sale de esa esclavitud y Dios lo mete al desierto. Pero en el desierto, entonces tenemos que ver el montón de cosas que pasan en el desierto. Y solo, ya lo dije mucho, ¿verdad? Pero lo vuelvo a decir hoy una vez más. Permítame una vez más decírselo, recordárselo. En el desierto le dieron las tablas de la ley. Ahí fue donde le dieron la palabra, la ley, porque ellos eran un pueblo sin ley, ellos no tenían ley. Y eso recuerda mucho al anticristo, porque dice la Biblia que el anticristo, el hijo de perdición, será un hombre sin ley. Y entonces, sí necesitamos la ley de Dios, pero no como la vivía el pueblo de Israel en aquel entonces, sino que necesitamos la palabra del Señor para que nos ordene y nos ayude a avanzar y no seamos cristianos que no tienen ley como en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces dice que nadie se sujetaba a nadie, nadie obedecía a nadie, no tenían un rey y entonces todo el mundo hacía lo que quería, dice el libro de los jueces. Entonces Dios saca de Egipto, lo pone al pueblo de Israel en el desierto para enseñarle su ley. Otra cosa que Dios hace, le enseña el tabernáculo. Le da a Moisés los planos del tabernáculo, lo construyen entre Moisés y el pueblo, pero el líder era Moisés, el que les estaba diciendo, Dios dijo que era así, y entonces empiezan a construir un lugar para que Dios descendiera. Hermano, pero no era mejor que eso hubiera pasado en Canaán. Te lo vuelvo a decir una vez más. No hubiera sido más lindo en Canaán. Pues si era la tierra donde Dios los iba a establecer, pero tenían que andar cargando el tabernáculo para arriba y para abajo. Cuando tú miras el libro de Esdras y tú ves todas las cosas que Nabucodonosor sacó y se llevó del templo de Dios, eran más de 5.500 artículos aproximadamente, entre plata y de oro. Y todas esas cosas andaba cargando el pueblo de Israel en el desierto. ¿No era más fácil que quedara eso como ya estaba cuando llega Nabucodonosor ya llegó a destruir el templo de Salomón? Entonces Nabucodonosor ya llegó a sacarlo de un lugar donde estaba establecido. Pero mientras se establecía, Dios lo dio a ellos en el desierto. Entonces miramos que el desierto tiene muchas cosas raras, pero que Dios las usa para edificar nuestras vidas, tu vida y mi vida. Amén. Porque yo sea pastor no quiere decir que no atravieso desiertos, claro que sí. Y siendo pastor de esta congregación me ha tocado atravesar desiertos, claro que sí. Pero al final los desiertos son para que tú y yo avancemos, no nos quedemos postrados en el desierto. Decía el día domingo, el desierto también, otra de las funciones del desierto es matar el hombre viejo que hay en cada uno de nosotros. Eso es otra de las cosas que hace el desierto. ¿Por qué? Porque a Canaán solo entraron los jóvenes, los renovados en espíritu. Solo ellos, está parafraseando la Biblia, ¿verdad? Está diciéndolo. En el desierto se muere el viejo hombre. El viejo hombre, el que viene de Egipto, que viene del pecado, que viene de allá de toda esa inmundicia. El viejo hombre se muere en el desierto. Entonces yo te digo, tú estás atravesando desiertos, alégrate. Estás en un desierto, alégrate. ¿Vas a seguir en el desierto? Sí, hermano, vamos a seguir en el desierto. Pero tenemos que aprender para qué sirve cada desierto. ¿Por qué atravesamos tal dificultad y se convierte en un desierto y nosotros sentimos que nunca salimos de esa etapa de nuestra vida? Y tenemos que entender que el desierto a Israel le sirvió para purificar.
El desierto le sirvió a Israel para que aprendiera a alabar, a adorar al Señor. El desierto le enseñó a tener un altar a Dios. El desierto le enseñó a matar la vieja naturaleza en ellos, para entrar a Canaán. Entramos a Canaán y entran a Canaán el pueblo de Israel y atraviesa 7 desiertos más. Ni en Canaán dejaron de pasar el desierto. Como que el Señor dice, no, es que toda la vida del humano va a ser atravesar desiertos. Pero en medio de todo lo que vamos atravesando, no sé cuántos desiertos llevas tú. No sé por cuántos has pasado. O todavía estás en el primero y estás va de repetirlo, y va de repetirlo, y va de repetirlo, y va de repetirlo. Porque hasta que tú y yo aprobemos, nos pasarán a otra etapa. Mientras tú y yo no aprobemos, no vamos al desierto 2, al desierto 3, 4, 5, 6, son 21 desiertos los que hay. Jesucristo atravesó 7 desiertos. Y si Jesucristo atravesó 7 desiertos, tú y yo lo vamos a atravesar también. Amén. O sea, de esto nadie se libra, hermano. Sea apóstol, sea pastor, sea de los 5 ministerios, sea de los líderes de la iglesia, sea del más nuevo y recién convertido de la iglesia, no se libra. Perdona, no se libra. Pero en medio del desierto, algo que también sucede, y se lo vuelvo a recordar, es que iba Moisés. Moisés, figura de Jesucristo. Iba a la roca. Si tú quieres decir, no, es que cómo va a ser Moisés, figura de Jesucristo, hermano, tú no has aprendido mucho. Entonces te digo, iba a la roca. La roca lo seguía a todos lados y le daba de tomar. Y le daba de tomar agua. Y ahí está Jesucristo también, tipificando la roca. Pero también iba a la columna de fuego en representación del Espíritu Santo. Entonces a cada desierto que tú y yo entremos, tenemos una gran bendición, que no vamos solos. Por eso el Señor Jesús dijo, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? Y entonces, aunque atravesemos valles de sombra y de muerte, aunque atravesemos los peores desiertos de nuestra vida, recuérdate, Jesucristo y el Espíritu Santo y el Padre van a ir con nosotros. Y van a estar ahí en el desierto. Lo que sí yo te ruego y te suplico, y es lo que yo trato de hacer, es decirle al Señor, Señor, otra vez entré en un desierto. Porque uno siente cuando uno entra al desierto. Uno siente cuando todo iba bien y hubo un bajón económico, hubo un bajón porque entró una enfermedad, hubo un bajón porque empezaron a haber problemas por todos lados. Y uno dice, ok, aquí está pasando algo, y eso, póngale nombre, desierto. Se llama desierto. Ahora, ¿por qué me introduces ahora a un nuevo desierto? Sería la pregunta que tú y yo deberíamos de hacer al Señor. ¿Y cómo salgo de él? Porque yo quiero salir lo más luego posible, Padre, porque me he estado en otros que ya me duraron 7 años, porque no entendía. He estado en desiertos donde he estado 10 años porque no entendía tu palabra. Y entonces es momento de decir, cuando nos pasan esas cosas, son momentos para decirle al Señor, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo te agrado? ¿Y cómo tú me sacas de esto? Y Dios te saca, Dios nos saca, y que salgamos en victoria. Amén. Dice Salmo 119, 71, en la Nueva Traducción Viviente, dice Salmo 119, 71, el sufrimiento me hizo bien, está diciendo David. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. O sea que cuando estamos sufriendo y cuando estamos en el desierto, dice David, el sufrimiento me hizo bien. Bueno me fue haber sido atribulado, lo dice en otras versiones, ¿verdad? Pero el sufrimiento me hizo bien. Me gusta cómo lo dice esta versión, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Entonces yo diría, porque me enseñó a vencer aquellas áreas que nunca en mi vida había podido vencer. Y ahí pone tú el nombre, ya venciste el carácter. Bueno, entonces diles que aquí el Señor, este desierto me sirvió para vencer por fin mi mal carácter. Este desierto me enseñó a no robar. Este desierto me enseñó a no mentir. Este desierto me enseñó a no dejar de tener altar. Este desierto me enseñó a no dejar de... Y ponga esas áreas con las que tú ya has ido venciendo, porque te cuento, ya deberías de haber vencido muchas de ellas.
Mira cómo estamos. Por eso empecé con ese verso. Porque el verso dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, y el mundo desde el año 1960 y algo hasta nuestros días, el mundo está buscando firmar la paz y que nunca más vuelvan a haber guerras como en la Segunda Guerra Mundial. Pero la Biblia dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, va a venir destrucción repentina. Cuando el mundo diga, por fin logramos la paz, dice que ahí se desmorona todo. El mundo no va a volver a tener paz, hermano. Sepamos, esto se va a descomponer hasta que termine el último día de la gran tribulación, que es cuando Jesucristo viene y pone sus pies en el monte de los olivos, y ahí defiende a los israelitas, y ahí empieza el milenio, y ahí sí va a haber una paz que va a durar 1000 años, porque al final del milenio vuelve a haber problemas, porque el Padre así estipuló que iba a hacer esto. Amén. Y la verdadera paz, la paz final, la tendremos hasta que Dios deshaga estos cielos y esta tierra, y habrá nuevos cielos y nueva tierra, y entonces ahí ya no habrá más dolor, ahí ya no habrá más sufrimiento. Todavía en el milenio hay gente que se muere, todavía en el milenio hay problemas, hay divisiones. Dice que las naciones que no suban a adorar allá a Israel, no va a llover agua en esas naciones, dice. Los que no suban a presentar sacrificios a Jerusalén, cuando Jesucristo esté reinando en el milenio. Imagínate que todavía iban a haber problemas. Si tú pensabas que en el milenio todo iba a ser color de rosa, no, todavía ahí hay problemas. Lo que sí que tú y yo en el milenio ya tenemos un cuerpo nuevo. El trato ya no es con la iglesia, con la novia, no. El trato de Dios se empieza a tratar con los que todavía entraron de la gran tribulación y con la humanidad. Eso es lo que da a entender. Y me imagino que mejor dejémoslo por otro día, ¿verdad? Porque después me regañan que no termino los temas, ¿verdad? Pero sigamos aquí, Salmo 119. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Entonces, el desierto sí nos hace. El desierto es un lugar de preparación, donde fueron preparados el pueblo de Israel para tener un líder. Aprendieron ellos a ser gobernados por un hombre, que era Moisés. Y después de Moisés estaba Aarón y sus hijos, y fue cuando hicieron la etapa del tabernáculo y todo, y aprendieron ellos a ser gobernados por un sistema iglesia, por un sistema de congregarse, porque eso es lo que sucedía, eso es lo que empezó a haber en ese entonces. Empezó a haber palabra, empezó a haber otro tipo de enseñanza, ¿sí? La ley de Dios, el tabernáculo, el Espíritu Santo lo guiaba. Bueno, eso ya lo dije. Hay 21 desiertos que el cristiano va a tener que atravesar, y eso lo dije el martes pasado. Y si quiere la lista me escribe y yo se la mando por WhatsApp o por un mensaje, ¿sí? Éxodo 16:1. Vamos a este desierto entonces. Éxodo 16:1 en la Biblia de las Américas. Y partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, se llama. S de sapo y N, porque está también el otro desierto que se llama Sin, pero es con Z, pero este es con S, ¿sí? Y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Entre esos dos lugares estaba este desierto, dice. Y el día 15, el segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Entonces, pregunto yo, hermano, vienen saliendo de Egipto, vienen saliendo de todos los problemas que Faraón les ocasionó, la esclavitud, y les toca atravesar el Mar Rojo, y les toca llegar, salir de esa angustia en esos momentos, y llegan al desierto y partieron, y llegan a Elim, a ese lugar. Ahora, ¿no era mejor quedarse en Elim? No la misión a la que pertenecíamos antes, ¿verdad? Pero estamos hablando de esto, lo que está diciendo aquí el verso. ¿No era mejor quedarse en Elim? ¿No era mejor ahí? Dice que Elim estaba este desierto de Sin estaba entre Elim y el monte Sinaí. Pero ¿no era mejor quedarse en Elim?
Elín, ¿qué tenía? Era un oasis. Tenía 12 pozos de agua. Ahí había agua, hermano. Ahí había para sustentarse ahí por mucho tiempo, o hasta el tiempo que Dios dijera. Habían 70 palmeras. Había prosperidad en ese lugar. Pero Dios le dice a Moisés, muévanse. Se van para el desierto de Sin. Y ahí se van a quedar un rato, hasta que yo diga. Y entonces Dios los mueve a ese lugar. La palabra Sin, el desierto Sin, significa, es la palabra hebrea 55:12, y significa espina y barro. Miren que, para empezar, qué agradable el nombre, ¿no? Espina y barro, eso significa. Pero yo digo, ¿no era mejor que se quedaran ahí en Elín y ahí establecieran un lugar y ahí se establecieran el tiempo, los 40 años del desierto, y solo se quedaran ahí y hasta que Dios dijera, bueno, hoy sí van a entrar a Canaán? ¿No era mejor ahí que ahí en Elín le dieran las tablas de la ley a Moisés, que ahí le dieran el tabernáculo y todo lo que ya dijimos, ¿verdad? ¿No era mejor que ahí sucediera? Porque ahí había agua, porque ahí estaban esas palmeras, y había para cultivar en ese lugar. Se mira que si habían palmeras era porque se podían cultivar y podían sembrar y podían tener ganado, etcétera, etcétera. Amén. Pero Dios dice, no, se van al desierto de Sin. Y entonces, cuando miramos el significado de la palabra Sin, es el desierto de la espina, el desierto donde tratan el barro, le diría yo. Y entonces las espinas duelen, hermano. ¿Se ha metido alguna espina? Y hay unas que como duelen, ¿verdad? Te queda la espina y el dolor es horrible. Y algunos que tienen, si era demasiado la espina que entró, hasta cirugía necesitan porque se quedó hasta dentro incrustado, y si no se saca se infecta y es un grave problema, ¿verdad? Los que son médicos podrían darnos una mejor cátedra sobre eso. ¿Qué sucede cuando una espina se queda y no se saca y todo lo que le causa al cuerpo humano? Pero las espinas duelen, dejan marcas y tardan muchas veces en sanar. Cuando una espina se mete en el cuerpo de uno, y depende en qué lugar también, ¿verdad? Porque si una espina entra en un ojo, hasta lo puede perder uno. Bueno, pero sigamos. Se afligían. El pueblo de Israel se afligió porque los llevaban a un lugar donde no había agua, donde no había nada. Pero ¿acaso Dios no podía secar las fuentes de Elín? ¿Acaso Dios no podía secar esa fuente? Como lo hizo con el tiempo de Elías. Dios le dice, Elías, muévete. Y el arroyo de Querit, donde él estaba, se había secado, se secó. Muévete, Elías, ahora te voy a llevar a otro lugar. Y donde Dios nos lleve, donde Dios nos ponga, va a haber agua. Amén. Así sea el peor desierto, donde Dios nos lleve, va a haber agua. Va a haber alimento, va a haber sustento, porque algo más que Dios le daba al pueblo de Israel era el maná. Y todas las mañanas estaba ahí el alimento. O sea, aún en el desierto, Dios nos sigue alimentando, hermano. ¿No sería mejor que Dios nos cerrara toda la fuente porque no somos cristianos como Él quiere que seamos? Porque lo he dicho todos estos días, y lo dije en la reunión de matrimonio sobre todo, porque hablábamos del amor. ¿Cómo es posible que seamos cristianos de cuántos años? A veces hasta presumimos, ¿verdad? 40 años, 30 años, 20 años, 10 años en el Evangelio. Y presumimos la cantidad de años. Pero ¿no sería mejor presumir que tú sí vives la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿No sería mejor presumir que cuando alguien no demuestra que te quiere y que te ama, tú a pesar de eso, tú lo ames? Y no es ahí donde la doctrina que por tantos años hemos recibido debería de hacerse vida en nosotros. Y no deberíamos de estar nosotros ya en esa etapa, más ahora que miramos que a ti y a mí nos tocó lo último, el final de todo. Yo recuerdo en mi niñez, uno de mis bisabuelos me decía, yo me voy a ir en el arrebatamiento. Lo que le faltó decirme a mí fue si se iba a ir cuando se iba a morir y que iba a resucitar, ¿va? No, yo me voy a ir vivo, decía él. Y pues no, para él no fue eso. Pero yo veo que para mí como que sí iba a ser eso. Y así como están sucediendo las cosas a nivel mundial, el mundo se está preparando para levantar hombres. Y la iglesia debería estar preparada para recibir a Jesucristo.
en las nubes. Amén. Pero solo con que no hay amor en nosotros, eso nos saca de irnos en el arrebatamiento. Solo con que falta el amor en nosotros nos saca de irnos en el arrebatamiento. Y dice Hebreos 5:8, aunque era hijo de Dios, Hebreos 5:8, nueva traducción viviente, dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y el desierto, algo que nos hace es sufrir, hermano. De verdad, es duro estar en un desierto. Si fuéramos a un desierto aquí en la tierra, pues sería duro el calor en el día excesivo y en la noche dicen que se pone muy frío. O sea, no se le atina, ¿verdad? O es calor o es frío, no, ahí son las dos cosas al mismo tiempo. Y las tempestades de arena que se levantan, no hay agua por muchos kilómetros, es aquello terrible que se vive, y habría que ver qué enfermedades le provoca el cuerpo de alguien que se mete en un desierto y permanece ahí un mes sin poder salir, por lo menos un mes. Y habría que averiguar y ver todas las cosas que suceden. Y no es agradable aquí en la tierra. Ahora, espiritualmente, te pregunto a ti, ¿es lindo estar en un desierto espiritual? Pues yo no creo que usted no haya atravesado ni uno, hermano. ¿Sí? Y si no, pues me cuenta cómo le hizo para que no lo metan. Pero o tendría que estar alguien muy patojo como para no entender, ¿verdad? Y pues sí, yo entiendo que un jovencito de 15, 18 años todavía está en una etapa donde Dios no está tratando con él, porque está siendo formado por sus padres y está yendo a una iglesia, está siendo formado de esa manera. Pero sin embargo miramos jovencitos de 15, 16 años perdidos en el alcohol, en las drogas, allá en el mundo, y nunca han conocido lo que es el amor de Dios, y ellos ya entrando en un desierto terrible, ¿verdad? En un probatorio. Pero aquí en la iglesia, si yo le digo al más jovencito aquí, ¿verdad?, que sería Santi, ¿y tú qué estás pasando? No, pues nada, pastor, ¿verdad? Porque no está en la edad de ser probado. Creo que después de los 20, 21 años, ya cuando alguien va a trabajar y cuando ya se empieza, tal vez no se va de casa, no se independiza del todo, pero ahí está y está pasando, ahí empiezas a ver qué es que Dios lo trata a uno. Pero aquí dice que aunque era hijo de Dios, Jesucristo no se salvó del sufrimiento. Jesús aprendió obediencia. Dice que aprendió obediencia. Jesús necesitaba aprender obediencia, hermano. Pero lo dejó como ejemplo para ti y para mí. Que lo que le pasó a él, nosotros también tenemos que vivirlo. Pero Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. O sea, ni Jesús se salvó de sufrir. Amén. Génesis 3:18. Dice algo muy importante aquí, hablando de los espinos. Génesis 3:18, la Biblia de las Américas. Espinos y abrojos te producirán, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Le dijo Dios a Adán, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Y entonces Dios le dice a Adán, por lo que hiciste en el huerto, pero si él no lo hizo Eva, sí, pero tú eres el responsable, tú eres la cabeza, por lo que hiciste, porque lo hiciste mal, porque no corregiste o porque te pusiste al lado de ella, lo que trabajes de ahora en adelante te va a causar espinos. Es lo que decía, ¿verdad? Espinos y abrojos te producirán y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás, y el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, a veces, cuando alguien entra a este desierto, está trabajando, y como que nada fluye. No sé si los adultos podrían decir amén, ¿sí? Pero como que nada fluye, como que nada funciona. ¿No será que ese cristiano ha sido metido a este desierto donde le están trabajando el alma, el espíritu, y Dios lo que está tratando de hacer es arrancar las cosas que todos traemos de Egipto? Ahí sí, todos. Porque no importa que alguien haya nacido en un hogar cristiano,
siempre trae cosas de Egipto. Traemos cosas que nuestros antepasados practicaban, traemos cosas que nuestros antepasados nos heredaron. Traemos cosas que las traemos desde la eternidad pasada. Por ejemplo, la rebelión la traemos desde la eternidad pasada. El no querer obedecer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo lo traemos desde la eternidad pasada, porque por eso nos echaron del cielo. Le cuento, no le echaron por echarlo, hermano, ni a usted ni a mí. Nos sacaron de la gloria de Dios, por todos han sido destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo, porque no quisimos agradar al Padre, porque nos pusimos del lado de las tinieblas, del lado de Satanás, y entramos en rebelión. Gracias a Dios, a ti y a mí nos dieron la oportunidad de regresar a casa. Amén. Entonces, muchos que están así, como Dios le dijo a Adán, ¿podemos revertir eso? Sí, hermano, sí se puede revertir. Dios dijo que nos quiere bendecir. Dios dice en su palabra, yo sé los planes que tengo para cada uno de vosotros. Tengo planes de bien y no de mal. Y entonces este verso, pastor, es que hay que pasar el desierto. Y hay que vencer. Hay que sacar lo que Dios nos pide en el desierto. Porque algunos los meten al desierto por diferentes motivos o pecados. Alguna persona la pueden meter al desierto por la pornografía, a otra persona la pueden meter al desierto por el adulterio, a otros por la fornicación, a otros pueden meter al desierto por el odio, porque no perdonan a nadie. Son cristianos así que no perdonan a nadie. A otros los pueden meter al desierto porque todo el tiempo hablan mal de otros. Y entonces Dios al final va a ir corrigiendo todo aquello que está mal en cada uno de nosotros. Amén. Dios puede meter a un pastor al desierto. ¿Por qué podría meter Dios a un pastor al desierto? Porque si no está en todos esos pecados que ya dije, pero también algo que Dios le pide a un pastor es que tenga altar. Y si un pastor no tiene altar, puede ser metido al desierto. Dios le puede ver. Yo hablo de los ministerios también, ¿sí? No solo lo que a una oveja le compete. Dios puede meter a un desierto a un pastor porque no le cree a él, porque no está haciendo bien su trabajo. Y cuando miramos a Moisés, Dios le dice a Moisés, a Canaán no entras. Se murió en el desierto, hermano. El que Dios usó para sacarlos de Egipto, y pasaron el mar rojo, y le dio tantas cosas buenas. Dios les dio todo lo que ellos tenían que hacer en el desierto. Y ahora que están por entrar a Canaán no entran. Es que también es para un ministro, no solo es para una oveja, ¿sí? Entonces, el desierto de las espinas, el desierto de Sin, el desierto donde probaste hacer algo y te falla. Porque hay quienes que prueban hacer algo una y otra vez y te volvió a fallar. Y no, pero ahora voy a hacer eso y te volvió a fallar. Y ahora no, pero hoy voy a hacer este otro tipo de trabajo o negocio y te vuelve a fallar. ¿Sabe por qué falla? Porque mientras nosotros no arreglemos el problema, tanto que el Señor insiste en la palabra y dice, mientras primero busquemos el reino de los cielos. Esa sería la regla básica para no entrar tanto a un desierto o para salir luego. Porque si nos meten al desierto es porque hemos dejado el reino de los cielos, sencillamente. Pero pues yo no soy del mundo, ¿no? Es que no estamos hablando de que te fuiste al mundo, te fuiste a hacer esto, lo malo. No, aunque nosotros dejemos de agradar a Dios en algo, ya dejé de hacer las cosas, ya quité el reino de los cielos en primer lugar. Con eso ya bastó. Amén. Te pregunto a ti, el libro de Daniel menciona que solo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, solo ellos entraron a Babilonia. Te pregunto a ti. No, seguro. Usted estaba el sábado, no se vale. Usted no pide. Los que estaban el sábado no. Pero te pregunto, ¿solo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estaban en Babilonia? ¿Solo ellos? Para que si tú no sabes ni quieres responder, para que te des cuenta cuánto te falta leer. Y no lo digo por presumido, no lo digo por regañarlo. Pero después que miremos cómo nos falta entender que hay muchas cosas que nos faltan digerirlas.
aprenderlas. Poner primero el reino de los cielos antes que un programa de televisión. Poner primero el reino de los cielos antes que un viaje. Poner primero el reino de los cielos antes que el trabajo. Poner primero el reino de los cielos antes que esas cosas, que muchas cosas más, porque no solo trabajo, no, sí. Porque hay quienes que ponen primero sus compromisos que el reino de los cielos. Amén. Yo no digo que no asistas a tus compromisos, hermano, ¿sí? No estoy para regañar a nadie ni nada de eso. Pero cuando no ponemos el reino de los cielos en primer lugar, fijo nos van a meter al desierto. ¿Daniel pasaba metido en el desierto? No. Daniel dice que la Biblia que pasaba metido en el palacio y disfrutando y dando órdenes y Dios le daba revelaciones de sueños y en cierta oportunidad, que ya lo dije y no lo quiero repetir hoy, lo prueban y lo meten al foso de los leones, pero fue un descuido de él. Un descuido de él. No pasó para una prueba, hermano. Si Daniel no hubiera dejado a un lado el altar por un momento, Daniel ni eso le hubieran probado. Entonces, cuando nosotros dejamos el reino de los cielos a un lado, nos meten a un desierto. ¿Por qué meten a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego? Te sigo preguntando, ¿por qué no metieron a los demás también? ¿Cuáles demás? Sigue viniendo a la iglesia, hermano. El viernes hablamos de eso, ¿sí? Para que no digas de ay, pasa ustedes me dejó en el aire. El libro de Esdras menciona quiénes son los que salieron del cautiverio de Nabucodonosor, y no solo salió Sadrach, Mesach y Abednego, era un gentío que salió. Y todos esos se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor. Todos esos se arrodillaron. Dejaron de orar para que no los metieran al foso de los leones. Ahí está en el libro de Esdras, léalo. Se lo dejo de tarea. Así el día viernes que venga, por lo menos ya no lo agarran en el aire. ¿Sí? Y todas esas cosas tienen un significado. Entonces, Naamán, miramos que en la vida de Naamán, cuando él tiene la lepra y le dice Eliseo, solo ve y sumérgete. Hermano, 7 veces tener que sumergirse. En el Jordán no ha estado solo 1 o 2 o 3, 7 veces. Y de esas cosas nos habla el desierto de Sin. Que muchas veces Dios nos deja ahí, Padre, aquí vengo a hacer un ayuno porque ya no aguanto la situación que estoy atravesando. Va una, sumergida. Y tal vez hasta el 7º ayuno Dios te empieza a escuchar. Tal vez cuando Dios mira que tú y yo ya vamos teniendo otra actitud, ya el altar lo estamos restaurando, estamos entrando al lugar santo como Dios quiere que entremos al lugar santo, y cuando Dios ve que ya vamos queriendo entrar al lugar santísimo, todo en el orden de Dios, entonces Dios dice, sáquenlo del desierto, sáquenla del desierto. Gracias a Dios Naamán por lo menos lo intentó, pero fue hasta la 7ª vez que Naamán obtiene lo que fue a buscar, que era el milagro, que Dios hiciera un milagro en él. Entonces, muchos ya no quieren venir a la iglesia. Muchos perdieron ese ánimo de congregarse. Muchos perdieron el deseo. Hablo de 2025, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque no soportaron el desierto. Alguien me decía un día de estos, ya no viene a la iglesia, ya no tiene el deseo de congregarse. Y me dijo, es que ya no voy a la iglesia porque Dios no hizo el milagro en mi matrimonio. Y entonces le digo a él, ¿tú prefieres irte al infierno? Porque Dios no te hizo el milagro en el matrimonio. Pero si Dios lo puede hacer, aún tú firmaras un divorcio, Dios lo puede hacer. Pero no quiero más la iglesia porque Dios no hizo el milagro en mi matrimonio. Entonces muchos se amargan, porque a muchos el desierto, cuando tú miras el pueblo de Israel, cuando va pasando la vida en el desierto, muchos se amargaron y ahí murieron en el desierto. Y yo te digo, hermano, avancemos a Canaán, aprendamos a pasar los desiertos, aprendamos a superar los desiertos. En los desiertos es un lugar donde nos están probando de una manera a veces terrible, porque alguien que está pasando un proceso de cáncer, alguien que está pasando un proceso de una enfermedad terrible,
Esa persona está pasando un desierto y la está pasando mal. Y muchos podrían decir, padre, pero mira cuánto yo te servía en una iglesia. Y a veces cuando miramos el historial del hermano o la hermana, eran personas que servían en la iglesia muy firmemente. Pero hubo un día donde escucharon a la serpiente, así como Adán y Eva. Y hicieron lo que hicieron lo que la serpiente les dijo. Entonces, Lucas 4:1 nos hace recordar algo, ya lo he leído en estos días, en la Biblia de las Américas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Jesús no se libró del desierto. Tú no te vas a librar del desierto, ni tú ni yo nos vamos a librar del desierto. Amén. Pero en el desierto también aparece Satanás. En el desierto también aparece la serpiente. Y yo te digo, hermano, no vayas a prestar oído a la serpiente. Porque cuando Adán y Eva prestaron sus oídos a la serpiente, los sacaron de la bendición que ellos tenían. Les quitaron la bendición que ellos tenían. Y ahora Eva, cuando diera luz, iba a sentir dolor en su cuerpo para dar a luz. Y ahí no iba a haber quién le asistiera, hermano. Y solo Adán estaba con ella. Imagínate tu hermana que ha dado hijos y solo estuviera tu esposo. Ay Dios, ahí el pastor siente cuando mira sangre se desmaya, imagínense. ¿Qué tal si Adán hubiera salido igual? Y esos procesos les tocó atravesar a ellos. Donde ellos tenían la bendición, la abundancia y todo, perderla, hermano. Perderla por poner oído donde no tenían que poner oído, que era la serpiente. Hablo de Adán y Eva, ¿sí? Proverbios 15:19. El camino del perezoso es como un seto de espinos. Dice que ese es el camino del perezoso. Es como un seto de espinos. Mas la senda de los rectos es una calzada, dice. Es un lugar limpio. ¿Qué es un seto? Es como un cerco, ¿sí? No sé si usted lo ha visto. Es un cerco así que pueden hacerlo para ornamentarlo o solo porque creció así. Pero dice que el camino del perezoso va a estar lleno de espinos. Eso es lo que está diciendo. Va a ser un camino doloroso y de sufrimiento. Mucho pueblo de Dios ya no quiere hacer la voluntad de Dios. Son perezosos espirituales. No, pastor, es que eso de agradar a Dios, ya eso no, pastor, eso es para los nuevos que llegan a la iglesia. A ellos, con ellos, apúntelo, con ellos esto y con ellos lo otro. No, pastor, yo ya estoy en un nivel espiritual más elevado. Perdón, hermano, pero no nos vamos a ir de la tierra sabiendo muy poco. Así sea el erudito, así sea el teólogo más famoso de esta tierra, se va a ir sabiendo poco todavía. Porque la palabra de Dios es infinita. Y la palabra de Dios va a permanecer. Y cielos y tierra pasarán. Y como que dijera la Biblia, y seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Entonces, si tú te sientes un valle ya elevado, mejor bájate. Porque algo que dice Isaías es que todo lo elevado se baje y mejor se humille. No, pastor, es que yo ya no quiero tener un privilegio en una iglesia, es que yo ya serví muchos años. Ten cuidado, tengamos cuidado, porque si Dios no te llama a ti a un ministerio pastoral, tienes que seguir sirviendo en una iglesia, sencillamente. Y donde vayas, tienes que seguir sirviendo en una iglesia, porque Dios nos hizo para la alabanza y la adoración de su nombre. Dios le dice, Jesucristo le dice a Satanás en el desierto, cuando estaba siendo probado, le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aún Satanás sigue siendo sirviente de Dios, a pesar de que ya está fuera de los cielos. Ya no va a ser parte de los cielos. El lago de fuego fue hecho para Satanás y todos sus seguidores. Entonces, el desierto debe ser ligado a la pereza. Si hay pereza en nosotros, tengamos cuidado, hermano, porque nos pueden dejar en ese desierto y por culpa de la pereza nosotros morir.
Hay quienes que han muerto, dice 1 Corintios, cuando habla de la Santa Cena. Hay muchos que ya han muerto, dice. ¿Por qué? Porque han tomado la Santa Cena de una manera indigna, dice. ¿Cuándo tomamos la Santa Cena indigna? Cuando tenemos pecado oculto. ¿Cuándo tomamos la Santa Cena de manera indigna? Cuando no queremos obedecer a Dios. Dios nos dice, tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y no queremos, y tomamos la Santa Cena. Dice que de esa manera la tomamos indigna. Y el peligro de tomarla indignamente es que nos puede causar muerte espiritual. Eso lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, cuando está hablando de la Santa Cena. Entonces, el camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la senda de los rectos es una calzada. La senda de los rectos está libre de espinas, está libre de tormentos. Hermano, tú no te has rayado en un palo de rosas, así se dice, un árbol de rosas, y tú queriendo cortar la rosa más hermosa, y cuando miras tienes un chorro de sangre, ¿verdad? ¿Sí? Ahora imagínate meterse uno en un camino, como está diciendo, el camino del perezoso es como un seto de espino. Busca ahí en tu casa, que es un seto de espino, hermano. Son lugares así escabrosos, llenos de espinas. Dice que ahí se mete el perezoso, o ahí Dios lo mete. Son cosas que Dios no quiere que tú y yo pasemos por eso. Pero el desierto de Sin nos habla de la espina y del barro. Dios está trabajando el barro que hay en nosotros. Nosotros somos la vasija de barro que Dios está levantando. Sí, en el desierto de Sin seguramente es una batalla terrible, la que tenemos que tú y yo aprender a librar en ese lugar. Es horrible estar metido en un desierto, pero más horrible es no salir de él. Eso es más horrible. Porque si no, pregúntale a los que murieron en el desierto en el tiempo de Moisés. Si no, pregúntale al mismo que, si Dios no pregunte el mismo que es muerto, ¿verdad? Sí, perdón. Pero el día que vayamos a los cielos, preguntémosle a Moisés: Moisés, ¿qué sentiste tú cuando no te dejaron entrar a Canaán? ¿Qué sentiste tú? ¿Verdad? ¿Cómo te pusiste tú cuando no pudiste entrar a Canaán? Porque el desierto o nos va a catapultar a nuestro Canaán, o vamos a morir en él. Y Dios no quiere quitarnos las bendiciones. Dios no quiere tratar con nosotros. Nosotros somos los que le decimos a Dios: trata conmigo. Nosotros somos los que le decimos a Dios: no, tus bendiciones ahorita ya no las quiero. ¿Cuándo decimos eso? Cuando no buscamos el reino de los cielos y buscamos que las cosas, poner en primer lugar a Dios. El altar nos enseña a poner en primer lugar a Dios. Eso es lo primero que miramos en el tabernáculo de Moisés, que hay en la entrada, el altar de bronce. Y ahí es donde entregamos los pecados, ahí es donde ponemos los sacrificios, ahí es donde entregamos todo lo que ya hemos hablado del altar. Pero cuando nosotros no queremos empezar por el paso 1 de tener altar, nosotros ya tenemos un gran problema. Y eso nos mete a los desiertos. El desierto de Sin está hablando de, lo vuelvo a repetir una vez más, la espina y el barro. Es el significado de eso. Dios trabaja con nosotros, que somos el barro, pero también qué difícil es vivir una vida llena de espinas, donde todo nos cause dolor, o donde nunca se sanen las heridas que nos puede dejar este desierto. Yo te motivo a que leas y te instruyas. ¿Qué más que los 7 desiertos que Jesús pasó? Estúdialos, léelos, y todo eso sirva para que nosotros decidamos si queremos vivir en el desierto o queremos poner primero al reino de los cielos en primer lugar, para no entrar a los desiertos. Y si entramos a un desierto, para saber cómo salir de él. Amén. Porque eso, Dios hizo el desierto para que entremos, sí, pero también dejó la salida. Siempre hay una salida para todo problema que Dios nos quiera meter. Dios nos mete a problemas, sí, porque nos quiere probar. Y la llevaré al desierto, ¿se acuerda de ese verso? Y ahí le hablaré, y ahí le recordaré cuando venía muy alegre a servirme, cuando era recién convertido alguien. Y ahí venía a servirle con alegría, con gozo,
y venía y leía mi palabra y siempre estaba pendiente de mi palabra, pero ahora ya no. Entonces la llevaré al desierto y ahí le hablaré y ahí le enseñaré y ahí le recordaré. Y pues ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? En los temas anteriores. Pero tú quieres entrar a Canaán y no solo te quedes en Canaán, vámonos hasta Sión, que es el momento donde Dios nos lleva a su presencia. Es el momento donde seremos arrebatados y nos llevará a Sión, allá donde está el lugar, donde está el Padre. Y ahí es donde Dios quiere regresarnos, quiere ponerse de pie esta noche. Y podemos orar y podemos decirle: Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú nos enseñes, Padre, a caminar esta vida en ti, Señor. Que cada desierto que nos vamos encontrando en esta tierra, Señor, hablando espiritualmente, nosotros podamos pasar y podamos entrar en una dimensión distinta, Señor. Ayúdanos a entender por qué entramos a diferentes desiertos, Señor, o por qué hemos entrado, o aún por qué estamos permaneciendo en tal desierto. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderlas para ser libres, para que podamos salir del desierto, pero sobre todo para poder agradarte a ti, Señor, para poderte honrar a ti, Señor, porque no queremos permanecer en el desierto. Queremos ir a Canaán, queremos llegar hasta Sión, queremos estar en tu presencia, Padre, queremos estar en el lugar santísimo. Pero para llegar al lugar santísimo tenemos que entrar en el orden tuyo, no en el orden nuestro, no en el orden que a nosotros nos parece, Señor, sino que entremos en el orden tuyo a Canaán, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, porque tú nos hablas a ti.